el día siguiente, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero, empero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. Hemos estado viendo todos estos días miércoles distintos acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos dividido la vida del Señor, ¿verdad?, en varias etapas. Y hoy día nos corresponde, ¿verdad?, hablar un poquito acerca de esta, se conocía como la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana en la cual nuestro Señor Jesucristo enfrentó los mayores problemas de todo su ministerio. ¿Ya? Y fue un periodo bastante corto. No olvidemos que comenzamos con el ministerio del Señor, con el principio que se considera desde el nacimiento del Señor hasta el periodo en el cual el Señor comienza su ministerio en la tentación en el desierto. Luego estuvimos viendo y analizando también el periodo de popularidad, cuando Jesús fue más popular, seguido por multitudes, por los milagros, Señor, y todo que hizo el Señor. También estuvimos conversando acerca del año de la oposición, cuando ya Jesús pasa a otro periodo, ¿no es cierto?, su ministerio, en el último año de su ministerio prácticamente, cuando empieza a experimentar toda la oposición de su familia, muchos de sus discípulos volvieron atrás, de los fariseos, ¿verdad? Y fue un año realmente intenso para el Señor. Y hoy día vamos a hablar justamente acerca de la semana de la pasión del Señor, ¿no?, que en realidad fueron 6 jornadas muy intensas. Fueron 6 días. Este es conocido como la semana de la pasión. Fueron 6 días, ¿no es cierto? Y que parte con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Allí parte esta última semana, donde el Señor fue aclamado por la multitud. Ahí en los versículos que acabamos de leer, ¿verdad?, cuando Jesús entra sentado sobre un asno, ¿cierto?, aquí a Jerusalén. Y eso para cumplir lo que había dicho el profeta: he aquí tu rey viene montando, ¿cierto?, un pollino, o sea, un burrito en realidad que nadie nunca había montado, ¿ya? Nunca se había sentado antes sobre ese animal, solo el Señor Jesucristo por primera vez lo montaba. Y eso cumplía al pie de la letra la profecía del Antiguo Testamento. Por lo tanto, era una señal potente de que Jesús era el Mesías anunciado siglos antes, ¿cierto?, de parte de Dios a su pueblo. Y eso es conocido como la entrada triunfal a Jerusalén. Y esta llegada a Jerusalén de parte del Señor, recordemos que poco antes había estado en Betania. Esta última oportunidad que el Señor estuvo en Betania, en casa de Lázaro y de sus hermanos, fue recibido. Allí el Señor fue ungido. ¿Recuerdan ustedes? Allí termina el año de oposición, que vimos en la clase anterior, ¿ya? Donde María unge los pies del Señor y algunos de sus discípulos se molestan por esto. Y el Señor, que dice: dejadlo, ¿no es cierto?, no la molesten, porque me ha ungido para mi muerte. Así interpreta el Señor este ungimiento que María hace, ¿no es cierto?, derramando un perfume muy caro a los pies del Señor, ¿ya? Y luego de allí, al día siguiente, la partida a Jerusalén. Y ahí comienza esta semana agónica para el Señor Jesucristo. Una semana intensa de 6 días, pero que fueron días agónicos. Es como la semana o una sentencia, ¿no es cierto?, para un hombre que está ya prácticamente desahuciado,
y a punto de morir. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, sabiendo que en 6 días vamos a morir? Bueno, el Señor Jesucristo sabía lo que le iba a acontecer, sabía perfectamente todo. Y mientras se acercaba, ¿no es cierto?, este momento, el Señor también va mostrando su humanidad. Recordemos que el Señor fue el perfecto hombre también. Y fue mostrando esta humanidad, ¿no es cierto?, y que se refleja en 2 oportunidades de una manera muy fuerte. Primeramente acá. Bueno, primero decir, ¿no es cierto?, que esta última semana parte con la entrada a Jerusalén y finaliza en el huerto de Getsemaní. Después de la última cena que mantuvo con sus discípulos allí en el huerto. Ahí termina esta semana intensa, ¿verdad?, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice en Mateo 26:36, entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los 12 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí tiene su final, ¿no es cierto?, esta semana agónica para el Señor. Comienza con sufrimiento y termina con sufrimiento esta semana. ¿Y por qué digo comienza con sufrimiento? Porque Jesús, al entrar por última vez a Jerusalén, esta entrada a Jerusalén, fíjense ustedes que si bien es una entrada triunfal, ¿verdad?, como se recibía a los reyes, sin embargo está marcada por algo no triunfal y no por algo que produjera alegría al Señor, sino que por algo que en realidad produjo una profunda tristeza en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos, o lo relata en realidad con exactitud en Lucas, en el capítulo 19, versículos 41 al 44, donde dice, y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Es como cuando nosotros llegamos a un lugar alto, ¿no es cierto?, y podemos dominar toda la ciudad. Jesús estaba en un lugar donde visualmente podía dominar gran parte de la ciudad. Y allí se detuvo el Señor a reflexionar un momento. Y allí lloró sobre la ciudad y dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ese fue el sufrimiento del Señor en ese momento. Recordemos las palabras también del Señor que dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Jesús vino a los suyos, vino a salvar a su pueblo de sus pecados, pero los suyos no le reconocieron. Pero aquí el Señor da luz de algo realmente importante, cuando dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y esto a nosotros nos enseña de que no depende de nosotros el que podamos darnos cuenta de la salvación que Dios nos ofrece. No depende de nosotros, porque no está en nuestra naturaleza, ¿verdad?, el volvernos a Dios, el pensar en Dios. En nuestra naturaleza está todo lo contrario, apartarnos de Dios, querer vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros propios designios, nada más, ser absolutamente libres y no ser dependientes de nada, ni de un Dios, ni de ninguna cosa. Entonces el Señor dice, mas ahora está encubierto en tus ojos. Nosotros creemos, ¿verdad?, que nosotros podemos dar pasos importantes en nuestra vida, pero toda nuestra vida está absolutamente dirigida por el Señor, todo. No podemos decir que yo, ¿verdad?, mando mi vida y hago lo que quiero. Todo está establecido por el Señor. Por lo tanto, en ese momento, Jerusalén, ni Israel, ni ninguna, ni todo el pueblo siquiera, ¿verdad?, iba a reconocer a Jesús como el Mesías, porque Dios no lo estaba permitiendo y no lo iba a permitir. Simplemente eso. Dios endureció el corazón de su propio pueblo. No olvidemos que esto no es nuevo. Cuando Israel estuvo en el desierto y da la orden a Moisés, ¿verdad?, de que sacara a su pueblo de Israel, ¿qué ocurrió con el faraón? Dios endureció el corazón de Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón porque Dios tenía propósitos. Y por eso que Dios dijo a Moisés, el Faraón no nos va a dejar salir así como así nada más, ¿verdad?
porque el faraón no era un hombre creyente en primer lugar. Y en segundo lugar, Dios sabía que el corazón de Faraón era absolutamente soberbio. El faraón era considerado un dios dentro de Egipto, por lo tanto, no iba a dar su brazo a torcer. Y cuando las personas tienen su corazón duro e incrédulo, entonces Dios aumenta esa dureza del corazón, ¿verdad? E impide Dios mismo que puedan observar con sus ojos, ¿no es cierto?, y darse cuenta de cosas que, si Dios no quiere revelarlas, no las revelarán simplemente. Y me refiero a la fe. Y aquí, por eso que el Señor dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Era imposible para Jerusalén que conocieran al Señor. Pero ¿cómo podemos pensar esto cuando leemos el contexto, ¿no es cierto?, de este suceso? Estamos viendo a un pueblo volcado a la calle, recibiendo con honores a un rey. Jesús montando, ¿no es cierto?, un burro, entrando en la ciudad como un rey. Así entraba el rey. Y así estaba escrito que el Mesías iba a entrar a Jerusalén. Y el pueblo lo recibió con honores, como decimos nosotros, con alegría, con regocijo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el hijo de David, ¿verdad?, el rey de Israel. O sea, todo indicaba que Jerusalén estaba reconociendo en Cristo al Mesías. Pero el problema era que había una visión distorsionada del Mesías que Dios estaba prometiendo al Mesías que el pueblo esperaba. Eran dos cosas absolutamente distintas. Israel esperaba un Mesías, ¿verdad?, guerrero, un Mesías que trajera la solución a varios conflictos sociales y políticos que había y que restaurara el reino, ¿no es cierto?, ese reino antaño que tenía Israel, que fue floreciente, que fue glorioso. Israel siempre tuvo el sueño de que este Mesías lo iba a restablecer nuevamente. Había una visión errada aún de los discípulos, porque los discípulos también creían en esto, que Jesús iba a restaurar el reino de Israel. Pero Dios estaba enviando un Mesías, sí, un Salvador, pero no un Salvador, ¿verdad?, que iba a venir a liberar al pueblo de sus problemas sociales, políticos o económicos, sino un Salvador que vendría, ¿no es cierto?, a liberarnos de sus propios pecados, a perdonar los pecados del pueblo, a liberarnos de la esclavitud del pecado en la cual estaban, y que por causa de esos pecados, ¿no es cierto?, este pueblo estaba condenado a la eternidad lejos de Dios. Y este Mesías y este libertador era un libertador espiritual en realidad, y no un libertador político, ni militar, ni mucho menos militar, ¿verdad? Era un libertador espiritual. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. ¿Y cómo lo ilustra? De una manera que solamente Dios pudo revelárselo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el Mesías que venía entrando en este momento, ¿no es cierto?, a Jerusalén, y que el pueblo, aparentemente, ¿no es cierto?, lo recibe con todos los honores. Pareciera que el pueblo tenía fe, pareciera que todo iba a marchar bien, pero no era así. Y sobre esa marcha es cuando Jesús se detiene, viendo, ¿no es cierto?, cómo la gente lo vitoreaba, ¿no es cierto?, lo aplaudía y le daba la bienvenida, y Jesús reflexiona un rato sobre la ciudad y dice estas palabras casi poéticas, ¿no es cierto?, y tremendas y dolorosas, porque si las analizamos vamos a ver que Jesús las dijo con dolor en su corazón. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este, tu día, porque ese era el día que Dios le había dado a Jerusalén, ¿no es cierto?, para que se arrepintiese y pudiera reconocer en Cristo al Salvador. Ese era el día. Y eso es importante también, porque eso significa que Dios da la oportunidad a todos los seres humanos. Hay una oportunidad para todos. Dios no es injusto, ¿verdad? Hay, especialmente quienes no aceptan la soberanía de Dios, y que Dios desde antes de los siglos y de la creación haya elegido a unos cuantos, ¿no es cierto?, para la salvación. Quienes no creen en eso piensan, ¿no es cierto?, que Dios ha sido un Dios injusto, que ha elegido a unos para salvación y que ha elegido a otros para la perdición. Pero no es así. Dios a todos los seres humanos otorga la oportunidad de salvación. Nadie el día del juicio podrá decir: yo nunca tuve esta oportunidad. Nadie se salvará de eso, porque Dios es justo y Dios otorga, ¿no es cierto?,
la oportunidad a todos para que puedan recibir el Evangelio en primer lugar, creerlo en su corazón y aceptarlo para la vida eterna. Nadie se justificará ante el Señor, y por eso que seguramente Jesús, al ver todo esto le produjo una angustia tremenda en su corazón, y que llevó al Señor a explicar, a replicar estas palabras que registra Lucas, ¿no es cierto?, en su Evangelio. Y luego dice, porque vendrán días sobre ti, Jesús mismo hablando sobre el mismo tema, que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso que Jesús lloró, porque Él es conocedor del futuro. Y esto literalmente, como ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, en innumerables ocasiones, esto literalmente ocurrió en el año 70, ¿verdad?, cuando el imperio destruye el templo, destruye gran parte de Jerusalén también, y es muerta una gran cantidad de habitantes de Jerusalén, niños, mujeres, hombres, ancianos, todos. Muchos tuvieron que huir, por eso la profecía de Jesús, ¿no es cierto?, en Mateo 24, también en parte del capítulo 24, se cumple textualmente en el año 70 de nuestra era. Y por eso que Jesús, viendo esto, ¿no es cierto?, llora sobre la ciudad, porque sabía perfectamente lo que ocurriría, el sufrimiento que agarraría la incredulidad y la dureza en el corazón. Porque siempre, hermanos, la incredulidad y la dureza de corazón de no creer al Señor, de no recibir al Señor el perdón y la misericordia de Dios, eso acarreará siempre la ira de Dios, siempre acarreará, ¿verdad?, la mano poderosa de Dios en contra de aquellos que no quieren dar su brazo a torcer y entregarse y rendirse humildemente a los pies de nuestro Salvador. Y por eso que esta semana, ¿cierto?, estos 6 días en realidad de la pasión del Señor comienzan justamente con un aparente regocijo y un aparente reconocimiento, ¿cierto?, de quién era Jesús, de quién era el Rey que venía entrando a la ciudad. Pero Jesús, que conoce los corazones, perfectamente sabía que todo este recibimiento y todo este jolgorio y esta alegría era solo superficial, no era verdadera, ¿verdad?, que era algo externo nada más y que no sirve, ¿verdad? El Señor sabe esas cosas. Y por eso que también nosotros debemos estar absolutamente seguros de que nuestra fe es fidedigna y verdadera, y que no somos cristianos superficiales, no somos personas que creemos superficialmente y que tenemos una fe, ¿no es cierto?, aparente, o una fe humana nada más. Debemos estar seguros que hemos rendido nuestra vida al Señor, que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si no, mis hermanos, estamos totalmente perdidos. No tenemos esperanza o no tendremos esperanza alguna de salvación. Y esa es la verdad. Y eso es lo terrible del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje precioso de salvación, de vida eterna y de esperanza. Pero también es un mensaje de advertencia para quienes endurecen su corazón. ¿Por qué? Porque nos advierte, ¿cierto?, que viene un futuro eterno terrible si no nos ponemos a cuenta con el Señor en esta vida. Entonces, este periodo comienza justamente de esa forma, con la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, luego a nuestro Señor llorando, ¿verdad?, por aquellos que estaban perdidos ahí en esta ciudad y que pronto, en unos pocos años más, unas pocas décadas, iban a sufrir, ¿cierto?, la devastación de parte del imperio, como la ira del Señor también sobre el pueblo de Israel. No olvidemos que el mismo pueblo de Israel también, los mismos religiosos, las mismas personas que estuvieron allí presenciando la crucifixión del Señor, dijeron que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué importancia tienen las palabras? A veces nosotros no damos importancia a las palabras, pero las palabras tienen mucha importancia. Las palabras nos justificarán,
pero también nuestras propias palabras nos condenarán. Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras. Por eso que Santiago dice, ahí en su epístola, dice, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? ¿Verdad? Referente a nuestra lengua, a las palabras. ¿Qué cosas salen de nuestros labios? Debemos tener tanto cuidado. Esa exclamación que dijeron los fariseos y las personas, los habitantes de Jerusalén, que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, trajeron maldición no solo sobre ellos, sino que sobre aquellos que vendrían después de ellos. No les bastó que la maldición cayera sobre ellos, sino que además comprometieron, ¿verdad?, el futuro de sus propios hijos. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de tal manera que comprometemos no solo, ¿verdad?, nuestra integridad como personas, como hijos de Dios, sino que también comprometemos a nuestros seres queridos y arrastramos a nuestros seres queridos en estas malas prácticas, y que estas malas prácticas a veces se reflejan solo en nuestras palabras. Debemos ser cuidadosos de nuestras palabras, ¿no? ¿Cuánto pueden destruir las palabras de una persona? Ustedes lo saben, ¿no? Por lo tanto, el hombre o la mujer de Dios debemos ser capaces de refrenar nuestra lengua siempre, ¿ya? Bueno, luego de esto Jesús entra en Jerusalén y se dirige al templo, ¿verdad?, al lugar donde Jesús habituaba y donde acudía, ¿no es cierto?, permanentemente a enseñar la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y que debe ser lo que refleja el corazón también de todos nosotros como hijos de Dios. Y aquí, ¿no es cierto?, debe ser el refugio para nuestra alma, en realidad, este lugar donde escuchamos la palabra del Señor, donde alabamos a Dios y donde cada vez que salimos no podemos salir tal como entramos, debemos salir distintos, ¿no es cierto? Porque Moisés, cuando entraba en la presencia de Dios, no salía igual, salía con el rostro resplandeciente, ¿verdad? Así deberíamos salir nosotros, con nuestro rostro resplandeciente, ¿verdad?, con el corazón rebosante de alegría, de gozo, de esperanza, de paz, ¿verdad?, con el fruto del Espíritu ahí saliendo por todas partes de nuestro ser, ¿verdad?, reflejando realmente a Cristo. Así deberíamos salir nosotros siempre, de cada vez que nos reunimos con el cuerpo de Cristo, con el pueblo de Dios, con nuestra familia espiritual. Bueno, cuando Jesús acude al templo, ¿no es cierto?, por última vez ya, como lo hizo al comienzo de su ministerio y como lo hace al final de su ministerio, también nuevamente, ¿qué hace el Señor? Algo importante: purificó el templo por segunda vez. Segunda vez, imagínense ustedes. Al principio de su ministerio, el Señor fue al templo y ¿qué encontró? Encontró, ¿verdad?, que la gente hacía negocio, que vendían, compraban y hacían todas estas cosas en el templo, que era considerado sagrado, que era considerado, ¿no es cierto?, el lugar donde la presencia del Señor se manifestaba. Y el Señor ahí manifestó rabia, ¿no es cierto?, ira, celo por las cosas del Señor. Y reprendió a quienes estaban allí y purificó, limpió el templo. Eso fue lo que hizo. Y al final de su ministerio, nuevamente nos encontramos, ¿no es cierto?, que no habían pasado ni siquiera 3 años y medio y el templo nuevamente estaba como había estado antes. Volvió a ser lo mismo, porque el pueblo de Dios no entendía. Y por eso que Jesús llamó siempre a su pueblo, ¿no es cierto?, hijos contumaces, ¿eh?, pueblo rebelde, ¿no es cierto? Y Israel no era peor que nosotros tampoco, porque nosotros a veces actuamos igual que el pueblo de Israel, y a veces peor que Israel. Somos duros de servir, no entendemos. ¿Cuántas veces tienen que enseñarnos las cosas a nosotros, verdad? ¿No es cierto? Muchas veces, muchas. Yo creo que una de las cosas que más enseñamos nosotros siempre en la clase de catecúmeno es enseñar a los hermanos a la luz de la palabra del Señor cómo se solucionan los problemas entre hermanos. ¿Y qué creen ustedes que ocurre? Que eso es lo primero que se olvida. Y cuando hay problemas, los hermanos actúan de cualquier forma menos de esa. Y esa es una de las enseñanzas más marcadas siempre en la clase de catecúmeno, ¿verdad? Y eso muestra que somos duros de servir,
que somos orgullosos, que somos soberbios, y que siempre queremos salirnos con la nuestra, y que siempre queremos tener la última palabra, y que siempre, ¿verdad?, queremos ser los últimos en ofender al otro, como niños, pero como niños malvados, malcriados, ¿cierto?, mal enseñados. Así somos todos en realidad, todos, duros de servir, hermano. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de Jesús? Mucho. ¿Cuánto tenemos que aprender, ¿no es cierto?, de los ejemplos que Dios nos ha dejado en su palabra? Mucho también. Bueno, después de esta segunda purificación que el Señor hiciera nuevamente en el templo, se relata en los evangelios, ¿no es cierto?, la preparación del cenáculo. Cuando Jesús manda, ¿no es cierto?, a dos de sus discípulos a preparar ese lugar para la cena de la Pascua. Luego, la última cena, y después de la última cena, un Jesús también orando, ¿no es cierto?, agónico. Cuando el Señor ora, ¿verdad?, y la palabra del Señor relata que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Y eso demuestra, ¿no es cierto?, o quería demostrar el escritor, de que el sufrimiento y la agonía que el Señor tenía era extrema en realidad. Jesús estuvo sujeto, ¿no es cierto?, a un estrés extremo, una agonía extrema tan grande, ¿verdad?, porque él sabía lo que le esperaba, sabía que iba a la muerte en realidad. Pero yo creo personalmente, ¿no es cierto?, que ese no fue sin duda el sufrimiento más grande del Señor. El sufrimiento más grande que experimentó el Señor lo experimentó en la cruz, y no por los clavos que atravesaron su cuerpo, sino por el sufrimiento espiritual que tuvo, ¿no es cierto?, en su corazón, por ver la separación de Dios el Padre del Hijo mismo. Y por eso que llegó a exclamar en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? No podemos entender nosotros esta separación o el dolor tremendo que causa esta separación. En cierto modo podemos entenderlo hasta un mínimo grado, tal vez, cuando experimentamos la partida de algún ser querido. Un dolor tan grande en el corazón, ¿verdad? Los que han partido, los que hemos vivido la partida de un ser querido, el dolor tremendo que produce en el corazón la partida de nuestros seres queridos. Es como si alguien nos desgarrara el corazón. Es como un sentimiento de desapego o de desesperanza, ¿no es cierto?, o un sentimiento, ¿no es cierto?, que somos dejados absolutamente solos. Es algo terrible lo que experimentamos, ¿no es cierto?, cuando parte un ser querido. Bueno, Jesús experimentó esta separación, ¿no es cierto?, de Dios el Padre, siendo que ambos, como siempre lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, eran perfectos en unidad. Así como tú, oh Padre, somos uno, dijo. Esa es la oración del Señor, que su pueblo fuera uno. Pero yo y el Padre, uno solo somos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay un quiebre, pero no por los pecados del Señor, sino por los pecados por los cuales Jesús estaba muriendo en ese momento en la cruz. Cargaba con los pecados de toda la humanidad. Era verdaderamente el Cordero de Dios, ¿no es cierto?, que estaba siendo quemado, ¿verdad?, inmolado por los pecados de toda la humanidad, de todo el mundo. Y Jesús cargaba con esos pecados. Por eso, que como en la antigüedad, todos los pecados, ¿no es cierto?, que estaban simbolizados cuando el sacerdote ponía su mano allí, encima del cordero para inmolarlo, eso simbolizaba que todos los pecados, ¿no es cierto?, estaban siendo depositados en ese animal inocente, que no tenía ninguna culpa por los pecados del pueblo, ¿verdad?, pero que iba a morir por los culpables. ¿No? Jesús estaba haciendo ese cordero, y llevaba todos mis pecados, y los pecados de ustedes, y los pecados de toda la humanidad, ¿no es cierto?, de los hombres, de las mujeres, de todos los tiempos. No podemos entender nosotros eso, es algo espiritual netamente, no podemos entenderlo. Pero el sufrimiento que soportó Jesús allí en la cruz fue extremo, y no por los clavos, porque muchos murieron de esa misma forma, ¿ya? No está allí la gloria del Señor haber muerto en una cruz atravesado por los clavos. Muchos murieron de esa forma. Era la sentencia que tenían los malhechores, ¿verdad? No era eso, sino que era lo que simbolizaba su muerte y lo que cargaba, ¿cierto?, el cuerpo de Jesús en el momento que moría.
Por lo tanto, la agonía que experimentó el Señor, ninguno de nosotros podríamos entenderla. Pero debe haber sido algo realmente horrible para el Señor. Y por eso que en esta última cena, después que cenó, ¿no es cierto?, con sus discípulos, el Señor se apartó a orar. Y tuvo agonía. Tuvo una agonía tremenda el Señor ahí, porque sabía, ¿no es cierto?, por lo que iba a pasar. Pero aún así, cuando tuvo esa debilidad humana, la oración del Señor, ¿cuál fue? Padre, si es posible que yo no pase, ¿no es cierto?, por esta situación. Si es posible que yo no muera en la cruz, quiere decir eso. Pero que no se haga mi voluntad. ¿Verdad? Fue obediente y obediente hasta la muerte. El Señor se sujetó, ¿no es cierto?, solo por amor a cada uno de nosotros. ¿Cuánta deuda tenemos nosotros con el Señor, verdad? Jamás podremos pagarle lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que Él haya muerto por causa de nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados propios. Por tanto, la salvación consiste justamente en eso, en que Dios ofrece el perdón de nuestros pecados, que ya Jesús lo pagó. Pero debemos nosotros cada uno dar el paso, ¿cierto? Y creer solamente que Jesús también pagó por mis pecados y depositar mis pecados allí a los pies de la cruz de Jesús y entregarnos, ¿no es cierto?, de todo nuestro corazón al Señor. Bueno, luego de eso, el Señor es entregado y el momento más difícil, ¿no es cierto?, de la vida del Señor, el momento, ¿no es cierto?, que ya llevaba y cargaba con esta agonía y fue dejado absolutamente solo. No tuvo el apoyo de nadie, de nadie. Sus discípulos lo dejaron solo. No olvidemos, ¿no es cierto?, que ya poco antes los discípulos le prometían al Señor que iban a estar, que iban a dar la vida por Él, ¿no es cierto? Y aquí todos huyeron y todos dejaron solo al Señor. Y Pedro, ¿no es cierto?, que seguía por allí de cerca, en el momento, ¿no es cierto?, en que se sintió amenazado, ¿qué hizo? Lo negó, simplemente, ¿verdad? Para salvar su propia vida. Lo negó. Yo no lo conozco, dijo. Y 3 veces. Y el Señor se lo había dicho. Se lo había anticipado. Tú me negarás 3 veces, antes que cante el gallo. Y Pedro se recordó de eso. Porque después que negó al Señor, se oyó el canto del gallo y Pedro se acordó. Acuérdense ustedes del relato. Y dice que Pedro lloró amargamente. ¿No es cierto? Porque se acordó lo que el Señor le había dicho. Bueno, Jesús fue entregado, padeció, ¿no es cierto?, durante toda esa noche el flagelo, fue llevado primero, ¿no es cierto?, donde el Sanedrín, donde los sacerdotes, fue golpeado, interrogado, luego, ¿no es cierto?, al otro día, llevado donde Pilatos, golpeado también, llevado, ¿no es cierto?, así como despreciado, llevado donde Herodes, porque Pilato lo despreció, y Herodes también lo despreció y lo envió de vuelta, ¿verdad? Nadie quería hacerse cargo, y sin embargo Pilato ya finalmente hace lo que todo el mundo conoce, ¿cierto? Ese que quedó como dicho para para la posteridad, ese lavado de manos. Esta no es mi culpa, ¿ya? Yo me quedo libre de polvo y pajo, no es mi culpa. Eso es lo que hizo Pilato y lo entregó, ¿no es cierto?, a la voz del pueblo. ¿Sabemos lo que ocurrió? Jesús es crucificado, ¿no es cierto?, finalmente. Y aún, hermano, ahí uno ve que en realidad el ser humano tiene un corazón tan lleno de tinieblas. Aún el Señor estando en la cruz sufriendo, ¿cierto? Imaginémonos nosotros, nos cuesta imaginarnos esta imagen de una persona colgando en una cruz, atravesada con unos clavos, ¿no es cierto?, sufriendo, agonizando, desangrándose. Y un grupo de personas que está allí mirando, porque no solo ahora están estas personas, ¿no es cierto?, que siempre se acercan a mirar qué está pasando y con los celulares filmando, ¿no es cierto?, el sufrimiento de otros. No es nuevo eso. La gente se acercó allí y más encima algunos se burlaban, aún en la agonía del Señor. ¿Qué ser humano se burla de otro, ¿no es cierto?, en su agonía? ¿Verdad? ¿Qué hay en el corazón del hombre? La maldad, ¿no es cierto?, tan grande, las tinieblas que hay en el corazón de los seres humanos y el odio que hay hacia Dios y todo lo que representa en cierto modo a Dios. Ese es el odio natural que hay en el corazón del incrédulo. No es nada nuevo todo esto, ¿ya? Bueno, hay varias cosas, ¿no es cierto?, que me salté en realidad.
Pero primero decir, ¿no es cierto?, que en este periodo fue el último llamado que Jesús hace a los judíos de Jerusalén y la última reprensión que el Señor les hace por este rechazo tan tremendo, ¿no es cierto?, que ofreció Israel hacia su propio Mesías. ¿Ya? Este fue el último mensaje que el Señor les dio, hasta el final, en realidad. Dios les dio la oportunidad hasta el final. Pero, tal como lo dijera Jesús, como lo dije en un comienzo, estaba oculto a los ojos del pueblo, ¿no es cierto?, todo esto. Porque Dios había endurecido el corazón de este pueblo para que no reconociesen al Señor como su Mesías, ¿verdad? Y por eso que, como dice la segunda parte del versículo que dice, a los suyos vino, ¿cierto?, mas a los suyos no le recibieron. Y luego dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto?, a los que creen en su nombre. Y por lo tanto, gracias a la dureza de Israel, es que nosotros hemos encontrado la esperanza. Gracias al Señor, porque endureció a su propio pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos entrada, ¿cierto?, a esta salvación. Y esto tendrá un límite, obviamente. Llegará a su límite. Llegará el tiempo, ¿cierto?, en que Dios cesará todo esto e Israel volverá, ¿no es cierto?, a ser nuevamente el pueblo amado de Dios, y se cierre la puerta, ¿no es cierto?, y el llamado de Dios para la salvación. Por lo tanto, todos nosotros tenemos una labor importantísima que hacer, que es llevar el Evangelio a toda criatura. En cuánto peligro se encuentran las personas que nos rodean, aquellos que parten de esta tierra sin salvación, ¿verdad? No tendrán esperanza nunca más, nunca jamás. La reprensión de nuestro Señor dura a los judíos principalmente, a los fariseos, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitar el juicio del infierno? Dice. Por tanto, aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo, ¿cierto? Saulo. Los perseguía de ciudad en ciudad, ¿verdad? Tal era la dureza, ¿cierto?, del pueblo de Israel, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. Imagínense ustedes. O sea, la culpabilidad del hombre sin Dios es tan grave que Dios le acusa de la sangre derramada prácticamente del tiempo de Adán y Eva, de Abel. La sangre derramada de Abel, hasta la sangre de Zacarías, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. O sea, el juicio de Dios es inminente. Y eso significa que el juicio de Dios está cada vez más cerca, a pasos agigantados. No puedo dejar de pensar, ¿no es cierto?, todo lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, las inundaciones, las tormentas, las sequías, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es algo natural, dice la gente. ¿Pero qué es sino la ira de Dios sobre esta tierra incrédula? Que debe hacernos recordar que solo es principio de dolores y nada más. Recordemos los acontecimientos que van a ocurrir posteriormente, ¿cierto?, en el tiempo de la gran tribulación. Todo lo que estamos viendo para nosotros es terrible, pero no se compara a lo que vendrá. ¿Ya? Gracias al Señor que Dios ha tenido misericordia de nosotros y que Dios ha quitado esta venda, ¿no es cierto?, de nuestros ojos, y que hemos podido ver y darnos cuenta de cuán pecadores somos y que sin Dios y sin Cristo no tenemos esperanza. Y eso solo ha podido ser posible gracias a que el Señor mismo nos ha dado luz en nuestra conciencia y en nuestra mente por medio del Espíritu Santo.